Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Hoy vamos a tener un programa especial. Hoy estamos llamando al otro lado del Océano Atlántico. Allá en Barcelona está el poeta Héctor Rosales. La idea es conversar con Héctor en torno a esta poeta que se llamó Orfila Bardesio y que la semana pasada le dedicáramos, una hora, un programa, y hoy también vamos a tratar de hablar de ella. ¿Por qué? Porque se produjo el que decíamos nosotros que quizás, y sin quizás, pero bueno, no sé, es uno de los acontecimientos literarios del año, del 2019. ¿Cuál fue? Bueno, que acaba de salir la edición, la Poesía Reunida. No es completa porque faltan los dos primeros libros, pero la Poesía Reunida, la mejor poesía de Orfila Bardesio, en 2 tomos, editado por Yaugurú, con un prólogo de Luis Bravo y con una semblanza biográfica al final del propio Héctor Rosales, y también incluye una entrevista que le hiciera en su momento a Orfila Bardesio el propio Luis Bravo. Héctor, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo anda todo allá por Barcelona? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Un abrazo grande para toda la gente que nos está escuchando y muy contento precisamente porque una figura del relieve fuera de serie que tiene Orfila Bardesio nuevamente, ¿no? Llegando a librerías y muy especialmente espero que lo podamos nosotros reflejar, como ya se está reflejando en estos días, llegar a nuevos lectores, ¿no? Este es un poco el reto del excelente trabajo que ha hecho Gustavo Wojciechowski para su sello Yaugurú, en ese emprendimiento que hace yo unas semanas lo supe de labios de José Fernández Bardesio, cuando me llamaba desde Alemania para hacerme algunas consultas sobre lo que es esta recopilación, y también señalándome de que la publicación iba a ser como fue, felizmente inminente y con me parece que un alto grado de calidad editorial, ¿no es así? Sí, sin duda. Un detalle que me olvidé decir es que incluye, digamos, todos los libros desde el primero, digamos, el primero que aparece aquí es Hoy. Poema de 1946, y cada uno de estos libros que están compilados en estos 2 tomos bellamente diagramados por Maca, por Wojciechowski, por Gustavo, tiene, digamos, un facsímil de la tapa de cada uno de los poemas, de los poemarios originales. Fue una de las iniciativas que le Ujú, planteé a José, precisamente ujú, esa, ujú. la de poder ilustrar el material de Orfila, que además es muy curioso porque las ilustraciones de Orfila son muy manuales, muy gestuales, me refiero a las portadas de ellas en general, Ujú. y están muy vinculadas todas a los derivados gráficos del taller Torres García, Ujú. con muchos vínculos. Sí, incluso uno de los juegos, pero pues, digo, el poemario Juego de Sí, 1972 sí, tiene una viñeta de Augusto Torres, ¿no? O del de hijo de Augusto Torres. Torres. Ujú, ujú, Exactamente, exactamente. ujú, Pero bueno, eso da también una idea de qué tipo de persona estamos recordando y los entornos artísticos y culturales, que ella lo supo también reflejar muy bien en un libro que se llama El pasado cultural uruguayo, que son una serie de memorias de Orfila, no sé si publicadas allá por el 2007 o 2008, por allí, y el lector puede encontrar en estas páginas precisamente un abanico de anécdotas muy interesantes. Mirá vos, no Relata. tenía ni idea de ese libro, y bueno, me gustaría leerlo realmente para conocer a esta poeta con la cual conversamos un par de veces en su momento desde Sopa de Ujú, Letras, y me acuerdo que, bueno, obviamente me puse en contacto con Orfila a través de Rolando Fayet, a través mm, tuyo también, Héctor, y a través de Miguel Mota. Hay que decir que Orfila Bardesio nació en Montevideo, en Uruguay, en 1922, que es una poeta que perteneció a la generación del 45, que estuvo de alguna forma, ella dice, vos decís que estuvo aislada, y ella en la breve fragmento que pasamos la semana pasada, Orfila Bardesio, me dice a mí que ella se sentía en un momento aislada y deprimida, y que vos le diste un consejo que fue el siguiente: tenés que
ir y hablar con Rolando Fayet. Hablar con Rolando Fayet, y ella dice, yo no lo conocía de nada Rolando, pero me mandó Héctor, me mandó, y bueno, y ahí entró en contacto, y realmente le subió, le subió el ánimo. Poeta y docente, la formación católica y una índole humanística impregnan su poética, dice aquí la contratapa, y bueno, para decir simplemente algunas cosas, trabajó en la Biblioteca Nacional, fue docente de literatura en educación secundaria, se casó con el poeta y docente Julio Fernández, bueno, que tuvieron una hija y 3 varones, y vivieron en el 33 y dieron clase incluso, ella dio clases en LIPA, ¿no? O sea, a nivel terciario, ¿no? De profesores. Sí, correctísimo. Uh-huh, uh-huh. Correctísimo. Yo sugiero a los oyentes, a los amigos del programa, que recurran a la web promovida por la Universidad de la República del Uruguay, llamada Anáforas, Uh-huh. que es un trabajo muy interesante, muy bueno, recopilatorio, sí. y allí van a encontrar bastantes materiales de Orfila, es decir, complementarios, por ejemplo, a esta poesía reunida en 1946-2009. Exacto. Para ir, bueno, parte de lo que dijiste lo vamos a ir subrayando, aclarándolo un poquito más. En efecto, estamos hablando de una persona solitaria, al igual que una muy buena amiga suya que se llamó Concepción Silva Bellinson, una poeta que yo recomiendo muchísimo. Lo voy a decir rápido y muy claro, cuando hablamos de la poesía, bueno, la poesía como género literario posiblemente más prestigioso, según el mundo académico, ¿no? En el caso del Uruguay es absolutamente asombroso el grupo de voces femeninas que escriben poesía. Sí, asombroso. Es muy notable. Yo no hablo nunca de poesía femenina, sino de poesía escrita por mujeres. ¿Y qué nombres tienen esas mujeres? Porque se llaman Marosa, Idea, Ida, Orfila, Circe, Ida, digamos, estamos hablando de, salvo Juana, digamos, Selva, que podría ser la más, Selva, exacto, Selva. Impresionante. Yo puedo decirles a los oyentes, y también te lo digo a ti, que dentro de este abanico, que es tan amplio, tan rico, con tantísimos matices, y dejando ya de lado las voces, digamos, pioneras en las letras uruguayas, hablo de María Eugenia Baferreira, de Elmira Agustini y de Juana Ibarburu, todas las tres muy recomendables. Exacto. A Orfila le gustaba mucho la literatura de María Eugenia, de la cual Orfila fue alumna, igual que su gran amiga y realmente muy buena poeta Esther de Cáceres, ¿no? Ambas fueron alumnas de Eugenia y tuvieron vínculos con ella, y Orfila estuvo muy vinculada con el doctor Carlos Baferreira, porque en aquellos años 30 y 40 los lugares donde había cultura, no solo en la universidad, los mismos domicilios de las personas. El caso del doctor Carlos Baferreira, la casona que tenía en el Prado, un día a la semana el doctor Baferreira la abría y dejaba que la gente del barrio pudiera entrar, y él tuvo uno de los mejores equipos estereofónicos de la época. Hacían reuniones semanales, los jueves. Hacían reuniones semanales y escuchaban todo es música y luego comentaban lo que escuchaban. Impresionante. Igual con el taller Torres García, por ejemplo. Y bueno, eso fue realmente un recurso muy fermental para que surgieran realmente personalidades como las que estamos hablando. Pero más allá de estas tres incontrastables figuras, y ya dentro de lo que es la generación del 45, en el 45 todas las personas en general, lectoras dentro y fuera del Uruguay, cuando se menciona esta icónica generación, siempre salen los nombres más famosos, es la palabra. Sí. Es un tema de fama. Mario Benedetti, muy querido amigo,
Mario Benedetti, Idea Vilariño, por ejemplo, y luego los ensayistas, ¿no? Rama, Rodríguez Monegal, etcétera. Bueno, Para el mí, propio Benedetti decía que la fama, citaba a Rilke, decía que la fama es una suma de malentendidos. Él mismo lo decía. totalmente, totalmente. Y hay muchos malentendidos que eso quedará para otro momento. En el caso de Benedetti, máxime ahora que se asoman los 100 años de su nacimiento. Con respecto a la figura de Benedetti como poeta, que yo ya lo he comentado y creo que lo dejé escrito por más de un sitio, ¿no? Benedetti era realmente un poeta, pero era realmente un poeta en los menos conocidos de Benedetti. Principalmente aquellos, yo se lo dije varias veces a Mario, en aquellos textos que tenían que estar sujetos a métrica y que obligaban a Mario a que escribiera, que se ciñera a una métrica determinada y tuviera un tratamiento del lenguaje bastante más cuidado. El verso libre, la creación libre, es un gran riesgo para cualquier poeta. Sí, sin duda. Curiosamente, la gente se arropa, los poetas se arropan mucho en las métricas para disimular carencias. Claro. Vos decís de Orfila Bardesio, escribís concretamente que es la poeta más aislada de la generación del 45, la más fiel a su independencia. Sí, te diría que la persona que más defendió de alguna forma su independencia ha sido Orfila Bardesio. Cité Pablo, la generación del 45, sencillamente para dejar muy claro que desde mi punto de vista, los autores, en este caso las autoras, creativamente hablando, literariamente hablando, y con la máxima exigencia del tema, o del término, han sido Concepción Silva Bellinson, Orfila Bardesio e Ida Vitale. Y más allá de cualquier premio, y algo, en parte algo, no toda, pero algo de la obra de Amanda Berenguer. Pero, por ejemplo, la obra de Orfila es una obra muy pareja, igual ocurre con Concepción e igual ocurre con Ida. Y curiosamente estamos hablando de voces que no han tenido la difusión que merecen. Sí, que empezaron a escribir y a publicar. Sin duda, Entonces, sin duda. Cualquier escritora, cualquier poeta, y hombre también, evidentemente, de esta generación y de generaciones posteriores, están o estamos, si me incluyo, muy por debajo de los niveles que estas personas han generado. El propio, Luis Bravo también en el prólogo hace algo que estás haciendo vos ahora, que es, digamos, emparejar o marcar una afinidad entre Orfila Bardesio y Concepción Silva Bellinson, y lo hace en base también, no es de Luis Bravo, en base a una acción que Enrique Fierro, en Los Poetas del 45, un capítulo oriental, identificó a las dos como las dos solitarias del 45. Estoy de acuerdo, en esa apreciación. Al mismo tiempo, creo que Luis lo ha mencionado más de una vez, un concepto de él, que es la de escritoras o escritores visionarios. Claro. Dos grandísimos ejemplos son en el caso de Orfila Bardesio y el caso de Concepción Silva Bellinson, a quien habría que sumarle ya posteriormente, por supuesto, el caso de Marosa Di Giorgio. Claro, Marosa era amiga de las dos también, digamos, las admiraba. Era amiga de las dos y a nivel estrictamente personal, yo cuando volví al Uruguay, mi primer retorno al Uruguay fue en 1986, a mediados, y yo recuerdo que conocí a Marosa junto con Orfila Bardesio en una mesa del Sorocabana. Fue muy grato el encuentro con ellas dos, se generó una amistad de inmediato. Perdón, ¿y a Orfila cuándo la habías conocido? ¿La conociste ahí en ese momento? También en ese mismo momento, te estoy hablando, creo que fue julio o agosto de 1986. ¿Y cómo a través de quién? Digo, ¿la citaste y estuviste ahí en Copacabana? ¿Cómo fue? No, me habían invitado, no sé quién me invitó en ese momento al Sorocabana y me presentó. Puede ser Mercedes Ramírez. Claro, Mercedes Ramírez. Sí. Podría ser Mercedes Ramírez, me parece. Entonces me presentó Marosa y luego estaba Orfila.
Entonces, de Maros había tenido referencias sobre su obra, pero no la había leído poquísimo, y de Orfila nada sabía hasta ese momento. Entonces después, bueno, a la vuelta a Barcelona, bueno, empezamos a hacer circular libros y materiales nuestros por correo, y yo en una serie de plaquetas que publiqué desde Barcelona a mediados de 1990, en la década de los 90, titulada Las hojas del diluvio, fueron plaquetas que presentaban, eran números monográficos, donde presentaba a distintos autores al entorno español principalmente, pero luego a algunos otros países con los cuales yo ya tenía vínculos por mis colaboraciones directas con esas revistas y con suplementos. Aproveché que tenía una vinculación de repente con más de 50 o 60 revistas y suplementos, y cada edición iba destinada a estos focos, por decirlo, a estos foros. Claro, claro, claro. Entonces se producía un efecto rebote, y muchas de estas revistas y suplementos a su vez sacaron extractos de las plaquetas y publicaron por sus propios canales y sus entornos lo que yo había puesto en aquellas páginas. Entonces hay un número 8 que lo tengo por aquí, que está dedicado a Orfila, y es uno de los primeros. Yo hacía a lo último de cada edición, hacía una breve síntesis bibliográfica sobre el autor o autora que publicaba. Y estas son mis primeras líneas publicadas, estoy hablando de enero de 1996, son muy breves. Y dice así: poesía de apasionada intuición de la vida, subrayaba el crítico y ensayista compatriota Alberto Zunfelde ante los primeros libros de Orfila. Como buena perseguidora de esencias, ella ha logrado combinar un vocabulario donde aparecen con frecuencia los nombres de los 4 elementos, denominadores de un espacio en el que habitan las voces y el silencio, los animales y las fases humanas, las sagradas dimensiones de los árboles y plantas, y con mayúsculas, movimiento, música, misterio, memoria y olvido. Se habla de misticismo en muchos momentos de la poesía de Orfila Bardesio, y tal vez la poeta fomente este calificativo enumerando estrellas y cielos, reyes y coronaciones, alturas y sacrificios, en situaciones de innegable aliento espiritual. Lo más importante es que fusiona el eterno anhelo de trascendencia con un lirismo que no descuida la materia, que se apoya en ella otorgándole nuevas resonancias, revalorizando las raíces de toda presencia, apostando por su salvadora elevación. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Héctor Rosales, y después de la pausa continuamos aquí por La Máquina de Pensar, conversando sobre Orfila Bardesio. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con el poeta Héctor Rosales en torno a Orfila Bardesio, esta poeta que perteneció a la generación del 45 y de la cual se han editado su obra reunida en 2 tomos por la editorial Yaugurú, y que obviamente estamos recomendando porque es uno de los hechos culturales del año. En el bloque anterior estabas leyendo una parte de los conceptos con los cuales vos enmarcabas. Presentaba en España. Presentabas, claro, en España, había que presentarla, claro. En España la obra de Orfila Bardesio, como se presentó luego Marosa, por ejemplo. Claro, claro. Y luego ya gente de mi generación, Luis Bravo, o Rafael Courtoisí, etcétera. Pero esto fue referido a Orfila. De Orfila, por ejemplo, lo que no está dentro de esos 2 volúmenes, como tú muy bien dijiste, son sus 2 primeros libros. El primer libro, que está editado en 1939 y se llama simplemente Voy, tiene unas indicaciones determinadas para situar esos versos iniciales, esos poemas iniciales de esta jovencita, ¿no? Hay un poema escrito entre los 11 y 15 años, 11 y 15 años,
de Orfila. Sí, sí, perdón, y que ese poemario que con 17 años se lo presentó a Alberto Zunfelde, que era el máximo crítico de la época, sin duda, en el Nada 39, menos. y lo presentó en el Paraninfo de la universidad. O sea que estamos hablando de que fue un lanzamiento importante para el contexto de la época, ¿no? Indudablemente, lleva un prólogo, hay unas letras que el prologuista, el doctor Luis Bonavita, que fue un médico, escritor, un profesor de historia, que tuvo bastante relevancia a partir de las primeras décadas del siglo XX. Hay creo que una calle de doctor Bonavita en el Buceo, me parece, próxima 26 de marzo. Bueno, en cualquier caso, el doctor Bonavita en ese prólogo sobre esta muy joven autora de 17 años, dice una cosa muy curiosa. Dice, ve al árbol como, en palabras de Orfila, de esa jovencita, un gran cascabel verde que ríe en el viento. Mirá vos. Fíjense, qué imagen para una muchacha que capaz que escribió esto 2 años antes, o sea, con 15 años. Un gran cascabel verde que ríe en el viento. Y ella misma, esta chica, contener raíces que me harán sedentaria y plena. Hablábamos de solitaria, ¿no? Sí, sí, sí. Y Sí, de aislada. Claro, claro. Sedentaria y plena en versos de Orfila. Leo solamente un texto de una chica que tenía, una niña de 11 años, entre 11 y 15 años. Esta chiquilina escribía lo siguiente, titulado El eco. Esto no está en estos 2 volúmenes, pero es interesante que tengan una idea de cómo ella ya movía las palabras y cómo ya intentaba hacer literatura con tan poca edad. El eco. El eco es la queja de las moléculas heridas por nuestra palabra. Es algo nuestro que nos lo roba el viento y nos lo devuelve el valle. El eco, cuando llega sabroso de lejanías a la garganta del llano, se muere en una agonía húmeda y fresca en lechos de espejos de charcos ocultos. El eco es una prolongación, es el estiramiento máximo de nuestra voz elástica, la serpentina sonora del espacio, la alcancía mojada del bajo siempre espera la moneda del eco que resuena al caer con su voz gutural de abismo. Y termina, por eso comprende mejor que nosotros la caridad, da todo sin decir a quién. Entre 11 y 15 años, bueno, yo te leo uno que escribió a los 51 años que dice: cada vez que el silencio desciende su escalera de pausas hacia raíces oscuras, las palabras coronan gloriosamente los tallos. El equilibrio se llama. En aquella plaqueta del año 96 en Barcelona está ese texto. El equilibrio. Fue uno de los que seleccioné. Y voy a comentar otro que también ilustra el perfil, pero ya en la trilogía de uno, en el libro segundo de 1959, La que pasea. El aire la recibe cuando anda, el cielo la posee. Los árboles la besan, la ama el mar. Sus pies no pertenecen a su cuerpo, sino al camino. Sus piernas le obedecen como columnas a la música. Sus pasos desprendidos del tobillo no caen en el silencio como sonidos huérfanos. Cada uno es guardado en la tierra como campanas en la memoria. No se aleja, se acerca. Alejarse es volver a besar en el aire que espera. Como las olas condenadas a gastar un lugar, el movimiento no la deja partir. Impresionante. Sí, tiene una sonoridad, una cadencia
sorprendentes. Y aparte, Esto, señora, un detalle, esto es literatura. y Esto es un literatura. detalle que decías vos también es que esa tonalidad, esa cadencia, esa poesía decantada, está en todos los poemas, está en todos los poemarios. Bueno, ella tiene Ujú. una línea Exacto, sí, evidentemente, sí, sí. evidentemente muy marcada, ¿no? Ujú, Ustedes no ujú, olviden que desde Poema, que es del 46, ujú, hasta y la trilogía de uno libro primero, libro segundo, libro tercero, los 4 libros tienen el primer premio del Ministerio de Educación y Cultura, de ujú, cada año cuando ujú, salieron. ujú, Y creo recordar además que uno de los últimos libros de ella, El Ciervo Radiante, también tuvo un premio del ujú, Ministerio de Cultura. Y tuvieron premios cuando en el Ministerio de Cultura había jurados realmente rigurosos ujú. que se encargaban de premiar a la gente que tenía calidad, no a la gente que figuraba bajo una misma camiseta, capilla o lo que bien sabemos que ocurre en todos los lugares del mundo. Ujú. Entonces Uruguay se permitió ese lujo y por eso surgieron personas así. Ujú. Ahora, Hay una... perdón, pero Dime. hay algo que no cierra, o te lo comento para ver si le damos otra, o porque para los que nos están escuchando. Por un lado, ella, vos decís, es la más aislada del 45, fiel a sí misma, independiente, pero también decís que ganó los 4 primeros premios del Ministerio de Educación y Cultura o de Instrucción Sí, Pública, de lo que es el Premio Nacional de Literatura 4 veces. O sea que eso implica, y bueno, que aparte era conocida de Alfredo de Cáceres, Esther de Cáceres, bueno, bueno, te de cuento que Superviel. el doctor Entonces, perdón, Alfredo... entonces digo, esto como que es una contradicción. Por un lado, aislada y, digamos, ninguneada o no estimada por parte del aparato cultural, pero por otro lado con fuertes vínculos y con, digamos, con estos premios que son consagratorios de alguna forma. Pero tú sabes que se puede explicar esto de alguna forma, ¿no? Ujú, Por un lado, el hecho de ser aislada no implica que ella no estuviera relacionada claro. de personas, además que tenían realmente muy alto vuelo Ujú, intelectuales. El doctor Alfredo Cáceres fue su padrino de bodas, mirá. Ujú. ¿eh? Sí, 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 sí. Y la madrina de bodas fue Susana Soca. Susana Soca, sí, nos olvidamos de decir A ver si... de ella. Y de Exactamente. Superviel también, hay que nombrarlo a Jules Superviel. Súper bien, pero también tenemos que decir que ella, bueno, trató a Francisco Espínola, Ujú, a Felisberto, ujú, a Torres García, ha sido leída a Morín, por ejemplo, ujú, desde ujú. luego que la valoró mucho desde que ella era muy joven, pero también hay lectores de la talla de Borges. Sí, le dedica un poema a Borges. Eso. Y Borges ha sido un lector de Orfila, Cortázar ha sido un lector de Orfila. Mirá, no sabía. Y desde que estamos haciendo un poco hincapié desde Barcelona y de otros lugares sobre la literatura de Orfila Bardesio, se están sumando Ujú. gente de primera línea que está valorando precisamente lo que hay que valorar en literatura, que es la obra de Ujú. alguien. Sí, 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 vos mencionás a Rodríguez Padrón, por ejemplo, el crítico español. Sí, Jorge Rodríguez Padrón, Ujú, además de también ser un muy querido amigo, Jorge ha hecho el principal ensayo sobre la obra de Orfila Bardesio, que está incluido en un trabajo inédito que se llama Convivio, y donde él también aborda las obras de la citada Concepción Silva Bellinson y de Circe Mayer. mirá vos. Entonces, bueno, es un libro inédito que quizás posiblemente publiquemos en breve, por lo menos con alguna edición digital haremos Mm. desde Barcelona, pero es un libro que tendría que ser editado evidentemente en papel. Y sobre todo porque ahora salieron las 2 antologías de Circe Maya el año pasado, ¿no? O sea, en Visor de Sí, poesía y en pretextos aquí en, en y en España. pretextos. Sí, Ujú, sí, yo leí solamente la que hizo Diego Teixeira ujú. para Visor. Para Visor, sí. Esa, La de pretexto la hizo Jordi 12, pero abarca solo hasta el 2005, creo. Ujú, 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 Bueno, pero es muy importante que Circe, por ejemplo, ujú, y que Orfila, y ojalá más adelante Silva Bellinson, autoras de este calibre,
estén circulando fuera de fronteras. Claro. Porque el mayor favor que le podemos hacer al Uruguay, uno de los mayores favores, empieza por la cultura uruguaya. Y por la alta cultura uruguaya. Que no estamos hablando de elitismos ni de cosas, en fin, de torres de marfil. Estamos hablando de gente que ha hecho un trabajo bien hecho y que el pueblo uruguayo, la sociedad uruguaya merece conocer. Y que merecen, digamos, tener trayectoria internacional, ¿no? En el caso de Circe Maya, Claro. estamos hablando que recién ahora salga una antología, bueno, salieron 2, pero en Claro, España... una traductora del nivel de Circe. Sí. Y estamos hablando de profesoras también. Es decir, como el caso, por ejemplo, de Orfila. Sí. Como el caso de Ida Vitale. Son personas que han enseñado muchísimo y que han creado sensibilidades, que han creado criterios propios en el alumnado y que de alguna forma han influenciado también algunos estilos o algunas carreras literarias, evidentemente. Pero es un patrimonio tan rico, tan enormemente rico, que posee un país pequeño, perdido, diminuto, en el planeta como es Uruguay, que cualquier otra sociedad primermundista, si tuviera las personas que hemos nombrado, bueno, yo no sé, no sé dónde estarían. No sé dónde estarían, porque realmente no hay sociedades que se puedan permitir el lujo de contar con trabajos, con obras, con personalidades así, y dejarlas relegadas, digo yo. Ahora, ¿qué pasa? Tú decías el contraste que había, no te respondía a esto, el contraste que había entre el carácter solitario, yo diría independiente y reservado, que tenía Orfila con el resto de la generación del 45. La generación en lo literario, en lo creativo, fue muy restrictiva. Para otras corrientes las que fueren. Claro. De su momento contemporáneo. Cualquier estilo que se escapara, que fuera diferente a lo que ellos querían hacer. Sobre todo que fuera, por ejemplo, imaginativo, irracional, o en fin, digamos... por supuesto. Bueno, porque místico, religioso, por ejemplo, espiritualista. Esas son las grandes carencias que tiene las figuras más famosas del 45. No se puede comparar de ninguna manera, siendo honestos, siendo, en fin, serenamente valientes, el nivel literario, imaginativo, rítmico, la tensión también lograda en el desarrollo de cada verso. Yo siempre hablo de una figura que es el saber trenzar un verso, un poema. Que no quede nada suelto, que no quede nada flojo, que quede todo de una manera que fluya, que parezca natural, pero que tenga una presencia, que esté el texto vivo, y en el caso de ellas, evidentemente, la potencia expresiva al mismo tiempo, que ha sido muy grande. No puedes comparar los poemas más conocidos del querido Mario Benedetti con este tipo de autoras. No podemos comparar de ninguna manera a Idea Vilariño. No, yo creo que también tiene que ver con el espíritu de los tiempos, ¿no? De determinado contexto histórico. En el contexto histórico del 45 fue muy importante en algún momento manejar nuevas voces, nuevas formas de expresión que se comunicaran quizás masivamente con el entorno. Y también la parte existencialista, y por eso yo digo, si vos sos existencialista o digamos escéptico, o si sos racionalista, tenés una visión. Si sos espiritualista, como en el caso de Orfila, tenés otra visión, aunque pueda ser más también desesperada, en fin. Pero... Bueno, hay existencialismo en las personas que hemos citado, cuidado, lo hay. No solo un misticismo, más que nada un panteísmo muy fuerte, sino que hay también la angustia de vivir el sinsentido de las cosas, en fin. Ellas intentan darle un sentido. Sí, o le hablan, por ejemplo, en esta Orfila, mirá, le habla a las voces de las llamas, ¿no? Y dice, la noche le dice que es de sombra, las olas le repiten que es de mar, las luciérnagas le revelan
que es de un instante. Ya ves. ¿Con qué pocos elementos? Impresionante, y está hablando ¿Con de qué eso. pocos elementos? ¿Con qué economía de lenguaje? Se puede decir tanto. Se puede decir tanto, y se habla de las voces de las llamas. Es como hablar de eso, de lo que estamos hablando, de lo que no se sabe. Ahí está el elemento de la el elemento de la luz. En el libro primero de uno, que es de 1955, hay un texto que se llama El deseo de la enamorada, Sí. que emplea unos versos de este poema, los emplea Orfila como acápite de un libro posterior, de 1984, que es el que ya mencionamos, El ciervo radiante, esa figura de ciervo, ¿no?, que es tan recurrente en ella. Y dice el acápite: el ciervo más radiante, bueno, el acápite le da el título al libro posterior, ¿no? Viene de su poema, insisto, El deseo de la enamorada. El ciervo más radiante que haya sostenido la tierra desde su día primero aparece en el hueco de la voz. Muere la muerte porque llegue el instante de tocarlo. Aquí está parte de la intuición, parte de la convicción de fondo, que evidentemente es irracional, porque el tema de la fe, yo, si me permites, puedo contarte una breve anécdota. Sí, muy breve Héctor, anécdota. me queda 1 minuto y medio, 2 minutos me quedan nada más, digamos. Bueno, muy breve. Dale. Con respecto al tema de la fe y con respecto al racionalismo, con Orfila hablamos sobre el tema de la fe en algún momento. Yo no la tengo, pero ella jamás intentó inculcarla. Y a la hora de definirla, yo le dije una definición que a mí me dio allá por los años 80, un excelente poeta místico español, uno de los más importantes del siglo XX, que fue el sacerdote jesuita Juan Bautista Bertrán. Fue muy amigo mío en aquellos años, una persona cultísima, habría que hacer un programa a Juan Bautista Bertrán. Pero yo le pregunté una vez a él: dígame, padre, usted, que es un hombre que ha hablado con la generación del 27, que Manuel Machado le escribió un poema para su primer libro, que usted, que ha sido amigo de Rosselli, de un montón de personas, en su larga vida también como profesor, ¿cómo una persona así entiende la fe? ¿De dónde viene su fe? ¿Cómo la puede fundamentar? El padre Bertrán me contestó esto que se lo dije a Orfila. Dijo: lo mío es una oscura certeza. Impresionante. Bueno, muy bien. Esta es la frase. Orfila inmediatamente dijo sí, con aquellos ojos iluminados en este sentido. Y es una manera, yo creo que bastante suficiente como para hablar del tema de la fe. Una oscura certeza. Suerte la gente que tiene esta oscura certeza para darle contenido, darle fuerza y darle horizonte a sus días. Muy bien, Héctor Rosales, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Estuvimos conversando, presentando, de alguna forma recordando a Orfila Bardesio. Reitero, amigos, que acaba de salir los 2 tomos de esta poeta por la editorial Yagurú, y que es una forma también de actualizarnos y de hacer este viaje que hizo Orfila Bardesio a través de todos sus poemarios. Héctor, te mando un saludo de acá, desde Montevideo. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por el excelente trabajo que han hecho todos ustedes en torno, no solo a Orfila, los rescates que están haciendo y las proyecciones que están haciendo a través del programa. Larga vida, un abrazo a todos y la seguimos en otro momento. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Luis Maya y voy a leer algunos poemas que aparecen en mi libro Remedio Polaroid y algunos otros que están sueltos por ahí. De niño estaba convencido de que algún día las sillas y las mesas volverían a ser árboles. También creía fervientemente en que los pescadores hablarían con los peces, advirtiéndoles de la terrible amenaza que es el anzuelo. Yo aún no sabía atarme los cordones de los zapatos, pero igual sabía que no hay nada más humano que la mirada de los perros, y que mi abuelo Toribio tenía mirada de perro triste.
algo que es común entre los hombres buenos. También pensaba que yo estaba destinado a vivir como los pájaros del cielo y los lirios del campo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, regresé adulto a la realidad de pájaros extinguidos y lirios transgénicos. Sé que no podré recobrar la mirada del niño que fui. Quizás por eso ahora juego a que cada cuerda de mi guitarra es una ventana que abre sus párpados a la noche. Porque también sé que en el centro de la noche está el poema. Y en el centro del poema está la infancia. Y que en definitiva, como dice el viejo niño poeta Calveira, cosas que me pasaron durante la infancia me están sucediendo recién ahora. El próximo poema que voy a leer está dedicado a la memoria de Gustavo Pena, el príncipe. Éramos chicos. Las verdades eran tan banales, insípidas y previsibles que comenzamos a mentir para sobrevivir a tanto aburrimiento. No sabíamos que en realidad de eso se trata la cuestión del arte, de mentir con elegancia, de mentir con furia, como escupiendo la verdad, de mentiras húmedas, de mentir a secas. Luego, al crecer, buscamos 1001 formas de abrazar a la belleza, y en ese viaje sin brújula nos acostumbramos a mentir por amor a la verdad. El dolor nos besaba la frente, y nosotros respondíamos con dulces mentiras que llamábamos poesías. Siempre mantuvimos la lucidez de saber que la verdad es una estúpida mentira. Quo vadis? Me escapé, me fui, me evadí, huí despavorido de los discursos vociferantes de los políticos. Descifré en versos el susurro de las sábanas de los amantes. Conjugué razones y pasiones, conversando hasta el amanecer con mi sombra. Le canté a la soledad que besa la frente de los hermosos perdedores. Alerté a mis sentidos ante los desvaríos de la melancolía. Cuidé amorosamente la flor que germinó en el sórdido baldío. Me despedí cruelmente de falsas promesas, de culpas propias y ajenas, para finalmente descubrir que por mucho que busque más en más de 1000 caminos, estoy simplemente destinado a convertirme en mí mismo. Estoy convencido que cuando se diseñó el universo, al creador se le coló el virus de la desolación, y desde ese momento no hubo marcha atrás. Se necesitaron siglos de civilización para sublimar algunos instintos asesinos. Capilla Sistina, aire acondicionado, sex shop, inspectores de tránsito, Barbies, mandalas, simposios, electroshock, domingos de hastío, cirugía plástica, Guernica, el Corán y el paredón. No intento justificarme, pero creo que es comprensible que cada día mi desconcierto sea mayor al comprobar que no hay bolero suficiente ni artilugio alguno que pueda sanar una simple pena de amor. Mucho antes de que Bob Dylan recibiera el premio Nobel, escribí esto. Te dije, Bob Dylan es el mejor poeta del mundo. Tú me contestaste, bueno, no es para tanto. Y yo en realidad pensaba que me hubiese gustado poder escribirte un poema canción que dijera: mi amor es como un cuervo con una ala rota en tu ventana. Mi amor ríe como las flores. Los valentines no pueden comprarlo. Pero en mi eterna timidez solo atinaba a decir: soy alérgico a cualquier dogma, cuando en realidad yo me moría por decir que tu perfil a contraluz podía más que 1000 filosofías y teorías, y que verte venir corriendo, tan frágil y poderosa a la vez bajo la insistente llovizna de abril, me hacía sentir una dicha desconocida. Todo era asombro,
y nunca supuse que tanta eternidad cabría en un instante. Tu mirada me confirmaba lo que había aprendido en los poemas, es decir, que la tierra está colmada de cielo. La paciencia de los árboles. La paciencia de los árboles, el olor a tierra mojada, la mansedumbre de la llovizna, no cabe duda que son hechos poéticos más contundentes que cualquier poema. Sin embargo, seguimos incluyendo desde tiempos inmemorables en nuestros versos a los árboles, a la tierra mojada y a la llovizna. Quizás esta insistencia sea para no olvidar que los hechos poéticos más contundentes siempre los encontramos fuera del poema. Hay cosas difíciles de entender. Por ejemplo, la diferencia teológica entre alma y espíritu. La aplicación logística en la teoría del caos. El segundo principio de la termodinámica. Los círculos de hadas del desierto de Namibia. Los efectos colaterales de la razón de la sinrazón. Infinita es la lista de asuntos de ardua comprensión. Pero de todas ellas, tan solo una me desvela. El porqué de que aunque vivas sola, al entrar a tu casa, te sacás los zapatos y caminás en punta de pie, como no queriendo despertar a alguien. Inventemos la felicidad antes que nos invadan con manuales de instrucciones o nos ofrezcan asesoramientos y consejos que nunca solicitamos. Inventemos la nuestra, aunque sea un poco renga, algo torpe y desprolija, y no luzca tan tentadora como la oferta de liquidación de los mercaderes del templo. Inventemos la felicidad, antes de que sea ley y la impongan como artículo de primera necesidad, antes de que nos endeudemos y al cleren de la desdicha vayamos a parar. Inventemos la felicidad, de manera tal que cuando nos las vengan a ofrecer, sonriente podamos decir: no, gracias, acabo de tirar. No hay moraleja en esta historia. Hecha la advertencia, continuemos. Al igual que muchos de ustedes, yo también he hablado en sueños con mis muertos. Ya lo sabemos. Ellos conversan sin palabras. Nosotros escuchamos atentamente. Bien distinto es el vociferante coro polifónico que en vigilia nos ensordece diciéndonos: sé más responsable, menos distraído, más operativo, menos dubitativo, más productivo, menos sentimental, más ambicioso, menos compasivo. Ante todo esto, creo pertinente declarar en mi defensa que soy como la sombra de un pájaro que no deja rastro alguno por no tener ningún apuro en descifrar el lenguaje del cielo. ¿Acaso es tan difícil de entender? Bendito café. Es una bendición que estemos aquí tomando café, filosofando de bueyes perdidos, de vacas encontradas. Eso quiere decir que aún no hemos enloquecido, como le ha pasado a muchos de nuestros amigos. Aclaración. No estoy hablando metafóricamente ni me estoy tomando una ingeniosa licencia poética. Hablo de manicomios de verdad y de amigos que se quejan de que no lo vamos a visitar. Como decía, es una bendición que estemos aquí, bostezando, estirando los brazos despreocupadamente, mientras en la esquina alguien hurga en la basura. Y nosotros aquí leyendo una temporada en el infierno, bebiéndonos de a sorbos, lejos de narcotraficantes y culebrones cursis, este sabroso café colombiano. Es una bendición que estemos aquí cenando, escuchando a Jagger cantar Satisfaction. Una vez más, miro la taza de café, como queriendo ver un poco más allá. Pero igual que en un test de Roger, en el fondo solo veo manchas sin sentido. Una lágrima cae en el café
y solo me cabe decir gracias. Gracias por tanta inmerecida bendición. Les cuento que ayer soñé con Lennon y McCartney. John vestía con un traje blanco y Paul con uno negro. Estaban en medio del mar, aunque el agua apenas les llegaba hasta las rodillas. Miraban hacia los 4 puntos cardinales y no veían la orilla. En mi sueño pensé, esto es increíble, están en la playa Ramírez. John chapoteaba en el agua. A su lado, Yoko festejaba sus niñerías con una sonrisa inerte. Paul le decía algo así como, "Hey, man". Y en ese "Hey, man" estaba implícito muchas cosas como, ¿dónde estamos? ¿Cómo salimos de esta? Yo por mi lado observaba el sueño con una gran expectativa y pensé, ahora aparece el submarino amarillo a rescatarlos, o el Graf Spee, o la Virgen de Yemanjá. Sentí que todo era posible. En eso, irónicamente, John le dice a Paul, ya ves lo difícil que puede ser. Tal y como van las cosas, acabarán crucificándome. Vi los ojos de Paul llenándose de lágrimas, pero sin embargo no dejó de sonreírle a su amigo. Desperté de mi sueño en mi cuarto, muy lejos de Liverpool, pero muy cerquita de la playa Ramírez. Al igual que Paul, desperté con lágrimas en los ojos, pero con una gran sonrisa. Me despido. Tratando de pasar inadvertido, me confundo entre las miradas. Me entrevero con los suspiros vespertinos, me aparto despacito a la esquina del silencio. Salto al borde del desconsuelo, me amaco en mis pensamientos y ahí mismo, despojado de todo, como Arquímedes con su eureka, con el corazón hecho un abrazo, salto a gritar mi humilde hallazgo. La belleza nunca es superflua. Créame, señor, escúcheme, señora, la belleza nunca es superflua. Ustedes, niños, sépanlo, la belleza nunca es superflua. Amigos, espero que les haya interesado. Esto ha sido todo por hoy. Que lo pasen muy, pero muy bien.